Mao Zedong era el mayor de 3 hijos de una moderadamente próspera familia de campesinos y prestamistas. Nació en la aldea de Shaosan en la región de Xiangtan, provincia de Hunan. Sus ancestros habían emigrado a este lugar durante la época de la dinastía Ming y se habían dedicado a la agricultura por varias generaciones. Junto a su nombre original Zedong, Mao tuvo también un nombre de cortesía Runzi, utilizado en la edad adulta por las personas ajenas a su entorno familiar. El uso de los nombres de cortesía caería, sin embargo, en desuso durante el siglo XX, por lo que este nombre alternativo de Mao es apenas conocido en el uso chino actual. Durante la Revolución de China y en 1911, que acabó con la caída de la dinastía Qin y la proclamación de la nueva República de China, sirvió en el ejército provincial de Hunan. En la década de 1910, Mao regresó a la escuela, donde mostró especial dedicación por la actividad física y por las acciones colectivas. Tras graduarse en la primera Universidad Normal de Hunan en 1918, Mao viajó con su profesor de secundaria y su futuro suegro, el profesor Yang Changji, a Pekín durante la época del movimiento del 4 de mayo, cuando Yang obtuvo una posición en la facultad de la Universidad de Pekín. Gracias a las recomendaciones de Yang, Mao obtuvo un trabajo como asistente en la biblioteca de la universidad. Al mismo tiempo, se registró como estudiante a tiempo parcial en la Universidad de Pekín y asistió a muchas de las charlas de eruditos de la época tales como Chen Duxiu, Xi y Qian Xuantong. Mientras estudiaba, tuvo ocasión de dedicarse a la lectura, lo cual influyó notablemente en su vida. También en Pekín contrajo matrimonio con su primera esposa, Yang Kaihui, estudiante de la misma universidad e hija de Yang Changji. En lugar de salir al exterior, como muchos de sus compatriotas radicales hicieron en aquella época, Mao viajó extensamente por China durante los años 1920, regresando finalmente a Hunan, donde comenzó a promover las acciones colectivas y la causa de los derechos de los trabajadores. A la edad de 27 años, Mao asistió al primer congreso del Partido Comunista de China el 23 de julio de 1921. En ese primer congreso Mao Zedong dijo: "El marxismo salvará a China". 2 años más tarde fue elegido miembro del Comité Central en el tercer congreso. Durante algún tiempo, trabajó en Shanghái, en donde se encontraba la sede del Partido Comunista, pero después del fracaso del partido en organizar a los trabajadores y de los problemas que había conllevado la alianza con el Partido Nacionalista Kuomintang, KMT, Mao quedó desilusionado con el movimiento revolucionario y regresó a su aldea de Shaosan, aparentemente retirado de la política. Durante este tiempo, también desarrolló una forma de neurastenia, que le causaba depresiones que serían recurrentes de manera ocasional durante el resto de su vida. Sin embargo, su interés por la política volvió a renacer tras las violentas rebeliones de Shanghái y Cantón en 1925, que propiciaron el movimiento Vengar la Vergüenza por toda China. Por ese entonces, Mao fue director del Instituto de Entrenamiento a Campesinos, organizado por el Kuomintang. En 1926 regresa a Hunan y ve que los árboles tenían la corteza arrancada, recordando lo que había conocido durante su infancia, que los campesinos en China comían las cortezas de los árboles. Sobre la base de esa experiencia escribe en 1926 Análisis de las clases en la sociedad china, y a principios de 1927, el informe sobre una investigación del movimiento campesino de Hunan, donde sostiene que sin los campesinos pobres no habría revolución. Este informe se considera el primer trabajo importante en la teoría maoísta. Mao escapó al terror que se desencadenó en China en la primavera y verano de 1927, cuando el KMT, ya dominado por la figura de Chiang Kai-shek, rompió la alianza con los comunistas. De vuelta en Hunan, Mao dirigió el levantamiento de la cosecha de otoño en Changsha, con el objetivo de tomar el poder y hacer de Hunan una provincia independiente del Kuomintang. Este levantamiento fue derrotado y el propio Mao estuvo a punto de ser fusilado, pero logró escapar de los guardias que lo llevaban al lugar del fusilamiento. Después de duros combates, Mao y su grupo guerrillero se refugiaron en las montañas de Jing'an en el sudeste de China. Tiempo después se les unirían las tropas de Zhu De y de Zhou Enlai, quienes también venían huyendo de la ofensiva del KMT, y crearían la primera base revolucionaria en esa región, el embrión de un nuevo estado, la República Soviética de China, a veces llamada simplemente Soviet de Jiangxi, de la cual fue elegido presidente. Fue durante este período cuando Mao se casó con Ezizen, después de que su primera esposa, Yang Kaihui, hubiera sido asesinada por las fuerzas del KMT. Mao, con la ayuda de Zhu De, ensambló un modesto pero efectivo ejército de guerrilla, llevó a cabo reformas en el ámbito rural y proveyó de refugio a los comunistas que huían de las purgas que se llevaban a cabo en las ciudades.
El Partido Comunista volvió a crecer, el Ejército Rojo por esa época contaba con unos 60.000 hombres. Bajo la creciente presión del KMT, que estrechaba su cerco en torno a las fuerzas comunistas, surgió una lucha entre los dirigentes de estas por tomar el poder. Mao fue destituido de su importante posición y reemplazado por otros dirigentes, como Zhou Enlai, más afines a la línea marcada por la Internacional Comunista. Al grupo que dirigía el partido en estos momentos, liderado por Wang Ming y Bo Du, se le conoció como los 28 bolcheviques. Chiang Kai-shek, que había afianzado su poder en Nankín, la capital de la República de China, estaba determinado a acabar con el movimiento comunista. El Kuomintang lanzó 5 campañas de cerco y aniquilamiento entre 1931 y 1934 sobre los comunistas pertrechados en esa base fronteriza. Las 4 primeras fueron rechazadas por el Ejército Rojo, con el apoyo de la población, aplicando la táctica militar de la Guerra Popular de Guerrillas. Para Mao Zedong la revolución china tuvo un principio básico. La guerra campesina, con la táctica de atraer al enemigo a las bases rojas y aplicar los principios de la guerra de guerrillas, que Mao resumía diciendo: cuando el enemigo avanza retrocedemos, cuando el enemigo acampa lo hostigamos, cuando no quiere pelear lo atacamos y cuando huye lo perseguimos. Con esta táctica mantuvieron las bases de apoyo y el Ejército Rojo se pertrechó de armas y municiones del Kuomintang. En octubre de 1934, el ejército del Kuomintang avanzó con 1 millón de hombres hacia las zonas controladas por los comunistas en el Soviet de Jiangxi, en la 5ª campaña de cerco y aniquilamiento. En la dirección del Partido Comunista, la línea de Mao quedó en minoría y fue acusado de derechista. Se impulsó, contra las opiniones de Mao y de Zhu De, una guerra de posiciones, de ejército contra ejército. El Ejército Rojo perdió la iniciativa y fue derrotado, viéndose obligado a huir en un periplo por la China interior que sería conocido como la Larga Marcha. En enero de 1935 llegan a la localidad de Zhuyi. Allí se celebró una importante reunión del Buró Político Ampliado, conocida como la Reunión de Zhuyi, donde son criticados los gruesos errores cometidos en los últimos años. La línea militar basada en la guerra de posiciones, que relegaba la táctica de la guerra de guerrillas, es criticada y los responsables de haberla impulsado son cuestionados. Mao Zedong es designado jefe militar. Pasó a predominar la línea maoísta de que la revolución china iba del campo a la ciudad. La República Popular China fue establecida el 1 de octubre de 1949. Fue la culminación de 2 décadas de lucha dirigida por el Partido Comunista y la proclamó Mao desde la parte de arriba de la puerta de Tiananmen situada en la plaza de este nombre. Durante el período de 1954 a 1959, Mao fue presidente del partido. Se residenció en Zongnanhai, un complejo de edificios cercano a la ciudad prohibida de Pekín. Habiendo consolidado su poder, Mao inició un programa de colectivización que duró hasta el año 1958. Las tierras fueron redistribuidas, tras ser expropiadas a terratenientes y entregadas a los campesinos para que las cultivaran. También se iniciaron grandes proyectos de industrialización y la construcción de las infraestructuras para facilitar los cambios económicos y sociales que se querían llevar a cabo. Durante este periodo, China tuvo un crecimiento interanual en el Producto Nacional Bruto de entre un 4 y un 9%. Uno de los programas iniciados en esta época fue el movimiento de las 100 flores, mediante el cual Mao indicaba su supuesta voluntad de considerar diferentes opiniones acerca de cómo China debía ser gobernada. Dada la oportunidad que se les ofrecía de expresarse, algunos intelectuales y liberales chinos indicaron su oposición al régimen comunista, llegando incluso a cuestionar el liderazgo de Mao. Esto fue inicialmente tolerado y hasta promovido. Sin embargo, a los pocos meses, Mao revirtió esta política, haciendo presos a todos aquellos que habían criticado a su gobierno, en lo que se llamó el movimiento antiderechista. Algunos críticos del régimen comunista chino, como la escritora Hun Chan, afirman que el movimiento de las 100 flores habría sido simplemente una maniobra para identificar a aquellos individuos cuyas opiniones resultaban peligrosas para el régimen. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, un plan económico presentado como alternativa al modelo soviético que se basaba en gran parte en el desarrollo de la industria pesada. Bajo este modelo, la agricultura fue colectivizada y se promovió la industria a pequeña escala. En Asia, el Ejército Rojo invadió Manchuria en el último mes de la guerra y también tomó el control de Corea cerca de Paralelo 38. En China, Mao Zedong del Partido Comunista de China, receptivo a recibir el apoyo soviético, derrotó al pro-occidental y pro-americano Partido Nacionalista Chino, en la Guerra Civil China.
Al principio, el gran salto adelante pareció tener un gran éxito al incrementarse considerablemente la producción agrícola e industrial, particularmente la industria del acero. Sin embargo, Mao y otros líderes del partido, en lugar de aceptar el crecimiento estable y continuo que venían experimentado, consideraron que podrían acelerar el crecimiento económico estableciendo metas irreales. Con este fin, movieron un considerable número de campesinos a las acererías, lo cual terminó siendo un desastre. Si bien las cuotas de producción de acero se llegaban a cumplir según las cifras oficiales, parte del acero producido era de muy mala calidad, dado que no había suficiente materia prima para alcanzar las metas y se utilizaban desechos de hierro para lograr la cuota establecida. Por otra parte, las relaciones chino-soviéticas comenzaron a deteriorarse y Nikita Khrushchev canceló los acuerdos de asistencia técnica que habían firmado los soviéticos. Además, se dieron varias sequías severas, que afectaron a la producción agrícola, reduciéndola considerablemente. La combinación del establecimiento de cuotas de producción industrial irreales, la retirada de la asistencia técnica soviética, las sequías, el desplazamiento de agricultores a las fábricas y una economía que trataba de recuperar en 10 años los desastres de años de guerra y caos, ocasionaron la hambruna más grande de la historia reciente de China. Si bien existe controversia acerca del número de muertes ocasionado por la hambruna durante el gran salto adelante, se estima que no menos de 30 millones de personas fallecieron por inanición. Después del fallecimiento de Stalin y la subida al poder de Khrushchev, las relaciones chino-soviéticas se deterioraron considerablemente. Se produjeron disputas fronterizas y desacuerdos en relación al camino que debía seguir el comunismo, es decir, si seguir fomentando la revolución o, por el contrario, mantener el statu quo. Como resultado del desastre del gran salto adelante y el deterioro de las relaciones sino-soviéticas, algunos líderes chinos, entre ellos Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, decidieron que Mao debía ser depuesto como jefe del Estado, relegándole a una posición meramente simbólica y ceremonial. En 1959, Liu Shaoqi accedió al puesto de presidente de la República Popular China, jefe del Estado, mientras que Mao mantuvo su posición de presidente del Partido Comunista. Liu comenzó a buscar soluciones a los problemas de China a través de políticas de carácter más reformista. Mao lanzó lo que se denominó la Revolución Cultural en 1966. Esto le permitía a Mao estar por encima de la jerarquía del partido, dando poder directamente a los guardias rojos, grupos de jóvenes defensores de la ortodoxia ideológica, que llegaron a crear sus propios tribunales. La Revolución Cultural buscó impulsar el camino hacia el socialismo, y denunciar a los que se oponían al mismo. Para ello adoptaron medidas de todo tipo, desde la destrucción del arte considerado burgués, asaltos a personas vestidas a la manera occidental, interrupción de ceremonias religiosas, etc. Una medida de gran importancia fue la pegada de carteles, en los que denunciaban lo que consideraban errores de distintos miembros destacados del partido. Fue durante este período cuando Mao eligió a Lin Biao como su sucesor. No está claro si Lin estaba planeando un golpe de estado o un intento de asesinato a Mao, lo que sí se sabe es que falleció en un accidente aéreo cuando su avión sobrevolaba Mongolia al intentar huir del país con rumbo a Moscú. Posteriormente, se anunció que Lin había planeado la destitución de Mao, e incluso su asesinato en 2 ocasiones, y fue expulsado póstumamente del partido. Para esta época, Mao había perdido la confianza de muchos de los dirigentes del partido. En 1969, se celebró el 9º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el que Mao anunció que la Revolución Cultural había terminado, si bien a menudo se considera que la Revolución Cultural se extendió hasta el fallecimiento de Mao en 1976. En los últimos años de su vida, Mao experimentó serios problemas de salud debidos posiblemente al mal de Parkinson, así como problemas pulmonares y cardíacos como consecuencia del tabaco. Durante estos años, Mao permaneció pasivo mientras varias facciones dentro del Partido Comunista luchaban para lograr el poder después de que Mao falleciera. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976 a la edad de 82 años y la lucha por el poder dentro del partido se intensificó. Por una parte estaban los izquierdistas liderados por la llamada Banda de los Cuatro, dirigida por la viuda de Mao, Jiang Qin, quienes abogaban por la continuación de la política de movilización revolucionaria de masas. Por otra parte, estaban 2 grupos más moderados.
Uno liderado por Hua Guofen, el sucesor designado por el propio Mao, que abogaba por el retorno a la dirección centralizada siguiendo el patrón soviético, y otro liderado por Deng Xiaoping, que estaba a favor de reformar completamente la economía de China de acuerdo con políticas pragmáticas, desenfatizando el rol de la ideología en la determinación de las políticas económicas y sociales. Al final, los moderados lograron el control del gobierno, y Deng Xiaoping se impuso sobre Hua Guofen en la lucha por el poder. El legado de Mao es objeto de gran controversia. Muchos chinos consideran a Mao como un gran revolucionario, un gran líder. Reivindican su figura, aunque reconozcan que incurrió en serios errores al final de su gobierno. De acuerdo con Deng Xiaoping, quien fuera desplazado durante la Revolución Cultural acusado de seguir el camino de restauración capitalista, Mao estaba a las 3/4 partes en lo correcto y 1/4 parte errado y su contribución fue primordial y sus errores secundarios. Algunos miembros del Partido Comunista, sin embargo, acusan a Mao de ser el responsable de la ruptura con la Unión Soviética. También se le critica el no haber adoptado políticas relacionadas con el control de la natalidad, las cuales fueron desarrolladas posteriormente por sus sucesores cuando establecieron una serie de incentivos y programas a fin de lograr que las familias chinas solo tuvieran un hijo. Los críticos de Mao, sin embargo, afirman que logró éxitos de gran importancia. Por ejemplo, antes de 1949 el índice de analfabetismo era del 80% y el promedio de vida de la población era meramente 35 años. A su muerte, el índice de analfabetismo había bajado al 6% y el promedio de vida se duplicó a 70 años. La población de China durante el período de Mao aumentó en 57% llegando a 700 millones comparado con la cifra de 400 millones que había permanecido constante entre las guerras del opio y la guerra civil china. También dicen sus seguidores que bajo Mao China se deshizo de un siglo de humillaciones a las que le sometieron las potencias occidentales y surgió como una gran potencia mundial. También afirman que Mao logró la industrialización del país y aseguró la soberanía de China bajo su mando. Se dice también que Mao terminó con el régimen corrupto del Kuomintang. Los oponentes a Mao indican que los logros en la erradicación del analfabetismo y las expectativas de vida, también fueron alcanzadas por el régimen del Kuomintang en Taiwán. Algunos de estos logros se obtuvieron debido a que el país no estuvo en guerra durante ese periodo y por tanto pudo dedicarle recursos al mejoramiento de la población. Mao planteaba que el socialismo era la única respuesta para China, debido, entre otros argumentos, a que las potencias occidentales y particularmente los Estados Unidos, nunca permitirían que China avanzara bajo un régimen capitalista. De hecho, esta teoría no estaba lejos de la realidad, por cuanto Estados Unidos mantuvo un embargo comercial a la República Popular China que duró hasta 1972, cuando Richard Nixon decidió que China constituía una potencia que debía ser considerada favorablemente en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Detractores y seguidores coinciden en afirmar que Mao fue un gran estratega militar, lo cual demostró en la Guerra Civil China y en la Guerra de Corea. De hecho, las tácticas de Mao han sido utilizadas constantemente por aquellos que luchan como insurgentes en diferentes lugares del mundo, así como por aquellos que tratan de aplastar la insurgencia. Por otra parte, la ideología maoísta ha influido en muchos movimientos comunistas del tercer mundo, tales como Sendero Luminoso en el Perú, los naxalitas en la India y el bando comunista que peleó en la Guerra Popular de 1996-2006 en Nepal. Sin embargo, China se apartó totalmente de la línea maoísta cuando Deng Xiaoping inició las reformas económicas. En la actualidad el seguimiento de Mao se ha reducido drásticamente en China. De hecho, algunas de sus obras han sido muy criticadas posteriormente. El libro Mao, la historia desconocida, escrito por Jun Chan y Hona Yidai, señala que Mao creó muchos mitos en cuanto a sus logros y su juventud, a fin de mostrarse como el héroe del pueblo. Incluso afirman que algunas incidencias de la Gran Marcha, en particular la batalla del puente Luding, eran totalmente falsas. Con todo, el libro de Chan y Yidai, cuya versión en español apareció en abril del 2006, ha sido objeto de numerosas críticas por sus faltas de rigor histórico. Sin embargo, continúan las muestras de seguimiento al pensamiento Mao Zedong. En Zhengzhou, al norte de Wuhan, una ciudad obrera, industrial, todos los 9 de septiembre, aniversario de la muerte de Mao, se reúnen miles de trabajadores en la plaza central.
Allí 4 obreros publicaron un llamamiento que circuló por toda China, titulado Mao, nuestro líder para siempre, de denuncia de los seguidores del camino capitalista a los que Mao Zedong combatió, que se adueñaron de la dirección del partido y del Estado, pasaron a nombre propio los bienes del Estado, y son parte de esa clase dirigente de la China capitalista e imperialista actual. Hay una proliferación de centros de estudio de las obras de Mao, legales algunos, clandestinos otros. Casas de té donde se cantan las canciones y se pasan las películas de la revolución cultural. Millones de chinos llevan el distintivo de Mao para mostrar que son maoístas. Esto puede explicarse por las palabras del propio Mao, quien afirmaba que una de las leyes del proletariado es luchar y fracasar, volver a luchar para volver a fracasar, y así hasta la victoria y restauración capitalista. Mao estaba las 3/4 partes en lo correcto y 1/4 parte errado, y su contribución fue primordial y sus errores secundarios. Algunos miembros del Partido Comunista, sin embargo, acusan a Mao de ser el responsable de la ruptura con la Unión Soviética. También se le critica el no haber adoptado políticas relacionadas con el control de la natalidad, las cuales fueron desarrolladas posteriormente por sus sucesores cuando establecieron una serie de incentivos y programas a fin de lograr que las familias chinas solo tuvieran un hijo. Los críticos de Mao, sin embargo, afirman que logró éxitos de gran importancia. Por ejemplo, antes de 1949 el índice de analfabetismo era del 80% y el promedio de vida de la población era meramente 35 años. A su muerte, el índice de analfabetismo había bajado al 6% y el promedio de vida se duplicó a 70 años. La población de China durante el período de Mao aumentó en 57% llegando a 700 millones comparado con la cifra de 400 millones que había permanecido constante entre las guerras del opio y la guerra civil china. También dicen sus seguidores que bajo Mao China se deshizo de un siglo de humillaciones a las que le sometieron las potencias occidentales y surgió como una gran potencia mundial. También afirman que Mao logró la industrialización del país y aseguró la soberanía de China bajo su mando. Se dice también que Mao terminó con el régimen corrupto del Kuomintang. Los oponentes a Mao indican que los logros en la erradicación del analfabetismo y las expectativas de vida, también fueron alcanzadas por el régimen del Kuomintang en Taiwán. Algunos de estos logros se obtuvieron debido a que el país no estuvo en guerra durante ese periodo y por tanto pudo dedicarle recursos al mejoramiento de la población. Mao planteaba que el socialismo era la única respuesta para China, debido, entre otros argumentos, a que las potencias occidentales y particularmente los Estados Unidos, nunca permitirían que China avanzara bajo un régimen capitalista. De hecho, esta teoría no estaba lejos de la realidad, por cuanto Estados Unidos mantuvo un embargo comercial a la República Popular China que duró hasta 1972, cuando Richard Nixon decidió que China constituía una potencia que debía ser considerada favorablemente en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Detractores y seguidores coinciden en afirmar que Mao fue un gran estratega militar, lo cual demostró en la Guerra Civil China y en la Guerra de Corea. De hecho, las tácticas de Mao han sido utilizadas constantemente por aquellos que luchan como insurgentes en diferentes lugares del mundo, así como por aquellos que tratan de aplastar la insurgencia. Por otra parte, la ideología maoísta ha influido en muchos movimientos comunistas del tercer mundo, tales como Sendero Luminoso en el Perú, los naxalitas en la India y el bando comunista que peleó en la Guerra Popular de 1996-2006 en Nepal. Sin embargo, China se apartó totalmente de la línea maoísta cuando Deng Xiaoping inició las reformas económicas. Entre ellos Liu Shaoqi y Deng Xiaoping decidieron que Mao debía ser depuesto como jefe del Estado, relegándole a una posición meramente simbólica y ceremonial. En 1959, Liu Shaoqi accedió al puesto de presidente de la República Popular China, jefe del Estado, mientras que Mao mantuvo su posición de presidente del Partido Comunista. Liu comenzó a buscar soluciones a los problemas de China a través de políticas de carácter más reformista. Mao lanzó lo que se denominó la Revolución Cultural en 1966. Esto le permitía a Mao estar por encima de la jerarquía del partido, dando poder directamente a los guardias rojos, grupos de jóvenes defensores de la ortodoxia ideológica, que llegaron a crear sus propios tribunales. La Revolución Cultural buscó impulsar el camino hacia el socialismo, y denunciar a los que se oponían al mismo. Para ello adoptaron medidas de todo tipo, desde la destrucción del arte considerado burgués, asaltos a personas vestidas a la manera occidental, interrupción de ceremonias religiosas, etc. Una medida de gran importancia fue la pegada de carteles, en los que denunciaban lo que consideraban errores de distintos miembros destacados del partido.
Fue durante este período cuando Mao eligió a Lin Biao como su sucesor. No está claro si Lin estaba planeando un golpe de estado o un intento de asesinato a Mao, lo que sí se sabe es que falleció en un accidente aéreo cuando su avión sobrevolaba Mongolia al intentar huir del país con rumbo a Moscú. Posteriormente, se anunció que Lin había planeado la destitución de Mao, e incluso su asesinato en 2 ocasiones, y fue expulsado póstumamente del partido. Para esta época, Mao había perdido la confianza de muchos de los dirigentes del partido. En 1969, se celebró el 9º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el que Mao anunció que la revolución cultural había terminado, si bien a menudo se considera que la revolución cultural se extendió hasta el fallecimiento de Mao en 1976. En los últimos años de su vida, Mao experimentó serios problemas de salud debidos posiblemente al mal de Parkinson, así como problemas pulmonares y cardíacos como consecuencia del tabaco. Durante estos años, Mao permaneció pasivo mientras varias facciones dentro del Partido Comunista luchaban para lograr el poder después de que Mao falleciera. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976 a la edad de 82 años y la lucha por el poder dentro del partido se intensificó. Por una parte estaban los izquierdistas liderados por la llamada Banda de los Cuatro, dirigida por la viuda de Mao, Jiang Qin, quienes abogaban por la continuación de la política de movilización revolucionaria de masas. Por otra parte, estaban dos grupos más moderados. Uno liderado por Hua Guofen, el sucesor designado por el propio Mao, que abogaba por el retorno a la dirección centralizada siguiendo el patrón soviético, y otro liderado por Deng Xiaoping, que estaba a favor de reformar completamente la economía de China de acuerdo con políticas pragmáticas, desenfatizando el rol de la ideología en lo que sí se sabe es que falleció en un accidente aéreo cuando su avión sobrevolaba Mongolia al intentar huir del país con rumbo a Moscú. Posteriormente, se anunció que Lin había planeado la destitución de Mao, e incluso su asesinato en 2 ocasiones, y fue expulsado póstumamente del partido. Para esta época, Mao había perdido la confianza de muchos de los dirigentes del partido. En 1969, se celebró el 9º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el que Mao anunció que la revolución cultural había terminado, si bien a menudo se considera que la revolución cultural se extendió hasta el fallecimiento de Mao en 1976. En los últimos años de su vida, Mao experimentó serios problemas de salud debidos posiblemente al mal de Parkinson, así como problemas pulmonares y cardíacos como consecuencia del tabaco. Durante estos años, Mao permaneció pasivo mientras varias facciones dentro del Partido Comunista luchaban para lograr el poder después de que Mao falleciera. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976 a la edad de 82 años y la lucha por el poder dentro del partido se intensificó. Por una parte estaban los izquierdistas liderados por la llamada Banda de los Cuatro, dirigida por la viuda de Mao, Jiang Qin, quienes abogaban por la continuación de la política de movilización revolucionaria de masas. Por otra parte, estaban dos grupos más moderados. Uno liderado por Hua Guofen, el sucesor designado por el propio Mao, que abogaba por el retorno a la dirección centralizada siguiendo el patrón soviético, y otro liderado por Deng Xiaoping, que estaba a favor de reformar completamente la economía de China de acuerdo con políticas pragmáticas, desenfatizando el rol de la ideología en la determinación de las políticas económicas y sociales. Al final, los moderados lograron el control del gobierno, y Deng Xiaoping se impuso sobre Hua Guofen en la lucha por el poder. El legado de Mao es objeto de gran controversia. Muchos chinos consideran a Mao como un gran revolucionario, un gran líder. Reivindican su figura, aunque reconozcan que incurrió en serios errores al final de su gobierno. De acuerdo con Deng Xiaoping, quien fuera desplazado durante la Revolución Cultural acusado de seguir el camino de restauración capitalista, Mao estaba a las 3/4 partes en lo correcto y 1/4 parte errado y su contribución fue primordial y sus errores secundarios. Algunos miembros del Partido Comunista, sin embargo, acusan a Mao de ser el responsable de la ruptura con la Unión Soviética. También se le critica el no haber adoptado políticas relacionadas con el control de la natalidad, las cuales fueron desarrolladas posteriormente por sus sucesores cuando establecieron una serie de incentivos y programas a fin de lograr que las familias chinas solo tuvieran un hijo. Los críticos de Mao, sin embargo, afirman que logró éxitos de gran importancia. Por ejemplo, antes de 1949 el índice de analfabetismo era del 80% y el promedio de vida de la población era meramente 35 años. A su muerte, el índice de analfabetismo había mente simbólica y ceremonial.
En 1959, Liu Shaoqi accedió al puesto de presidente de la República Popular China, jefe del Estado, mientras que Mao mantuvo su posición de presidente del Partido Comunista. Liu comenzó a buscar soluciones a los problemas de China a través de políticas de carácter más reformista. Mao lanzó lo que se denominó la Revolución Cultural en 1966. Esto le permitía a Mao estar por encima de la jerarquía del partido, dando poder directamente a los guardias rojos, grupos de jóvenes defensores de la ortodoxia ideológica, que llegaron a crear sus propios tribunales. La revolución cultural buscó impulsar el camino hacia el socialismo, y denunciar a los que se oponían al mismo. Para ello adoptaron medidas de todo tipo, desde la destrucción del arte considerado burgués, asaltos a personas vestidas a la manera occidental, interrupción de ceremonias religiosas, etc. Una medida de gran importancia fue la pegada de carteles, en los que denunciaban lo que consideraban errores de distintos miembros destacados del partido. Fue durante este período cuando Mao eligió a Lin Biao como su sucesor. No está claro si Lin estaba planeando un golpe de estado o un intento de asesinato a Mao, lo que sí se sabe es que falleció en un accidente aéreo cuando su avión sobrevolaba Mongolia al intentar huir del país con rumbo a Moscú. Posteriormente, se anunció que Lin había planeado la destitución de Mao, e incluso su asesinato en 2 ocasiones, y fue expulsado póstumamente del partido. Para esta época, Mao había perdido la confianza de muchos de los dirigentes del partido. En 1969, se celebró el 9º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el que Mao anunció que la revolución cultural había terminado, si bien a menudo se considera que la revolución cultural se extendió hasta el fallecimiento de Mao en 1976. En los últimos años de su vida, Mao experimentó serios problemas de salud debidos posiblemente al mal de Parkinson, así como problemas pulmonares y cardíacos como consecuencia del tabaco. Durante estos años, Mao permaneció pasivo mientras varias facciones dentro del Partido Comunista luchaban para lograr el poder después de que Mao falleciera. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976 a la edad de 82 años y la lucha por el poder dentro del partido se intensificó. Por una parte estaban los izquierdistas liderados por la llamada Banda de los Cuatro, dirigida por la viuda de Mao, Jiang Qin, quienes abogaban por la continuación de la política de movilización revolucionaria de masas. Por otra parte, estaban 2 grupos más moderados. Uno liderado por Hua Guofen, el sucesor designado por el propio Mao, que abogaba por el retorno a la dirección centralizada siguiendo el patrón soviético, y otro liderado por Deng Xiaoping, que estaba a favor de reformar completamente la economía de China de acuerdo con políticas pragmáticas, desenfatizando el rol de la ideología en la determinación de las políticas económicas y sociales. Al final, los moderados lograron el control del gobierno, y Deng Xiaoping de la República de China, estaba determinado a acabar con el movimiento comunista. El Kuomintang lanzó 5 campañas de cerco y aniquilamiento entre 1931 y 1934 sobre los comunistas pertrechados en esa base fronteriza. Las 4 primeras fueron rechazadas por el Ejército Rojo, con el apoyo de la población, aplicando la táctica militar de la Guerra Popular de Guerrillas. Para Mao Zedong la revolución china tuvo un principio básico. La guerra campesina, con la táctica de atraer al enemigo a las bases rojas y aplicar los principios de la guerra de guerrillas, que Mao resumía diciendo: cuando el enemigo avanza retrocedemos, cuando el enemigo acampa lo hostigamos, cuando no quiere pelear lo atacamos y cuando huye lo perseguimos. Con esta táctica mantuvieron las bases de apoyo y el Ejército Rojo se pertrechó de armas y municiones del Kuomintang. En octubre de 1934, el ejército del Kuomintang avanzó con 1 millón de hombres hacia las zonas controladas por los comunistas en el Soviet de Jiangxi, en la 5ª campaña de cerco y aniquilamiento. En la dirección del Partido Comunista, la línea de Mao quedó en minoría y fue acusado de derechista. Se impulsó, contra las opiniones de Mao y de Zhu De, una guerra de posiciones, de ejército contra ejército. El Ejército Rojo perdió la iniciativa y fue derrotado, viéndose obligado a huir en un periplo por la China interior que sería conocido como la Larga Marcha. En enero de 1935 llegan a la localidad de Zunyi. Allí se celebró una importante reunión del Buró Político Ampliado, conocida como la Reunión de Zunyi, donde son criticados los gruesos errores cometidos en los últimos años. La línea militar basada en la guerra de posiciones, que relegaba la táctica de la guerra de guerrillas, es criticada y los responsables de haberla impulsado son cuestionados. Mao Zedong es designado jefe militar. Pasó a predominar la línea maoísta de que la revolución china iba del campo a la ciudad. La República Popular China fue establecida el 1 de octubre de 1949.
Fue la culminación de 2 décadas de lucha dirigida por el Partido Comunista y la proclamó Mao desde la parte de arriba de la puerta de Tiananmen situada en la plaza de este nombre. Durante el período de 1954 a 1959, Mao fue presidente del partido. Se residenció en Zongnanji, un complejo de edificios cercano a la ciudad prohibida de Pekín. Habiendo consolidado su poder, Mao inició un programa de colectivización que duró hasta el año 1958. Las tierras fueron redistribuidas, tras ser expropiadas a terratenientes y entregadas a los campesinos para que las cultivaran. También se iniciaron grandes proyectos de industrialización y la construcción de las infraestructuras para facilitar los cambios económicos y sociales que se querían llevar a cabo. Durante este periodo, China tuvo un crecimiento interanual en el Producto Nacional Bruto de entre un 4 y un 9%. Uno de los programas iniciados en esta época fue el movimiento de las 100 flores, mediante el cual Mao indicó